El Barcelona visita al Betis en el Villamarín en una prueba exigente que el equipo azulgrana espera solventar para irse al nuevo parón de la Liga Santander como líder aún más sólido. Pero el verdiblanco también necesita ganar en su dura pugna por los puestos europeos. El Betis tiene aún en el recuerdo el sonado triunfo conseguido en la primera vuelta en el Camp Nou, 3-4, lo que supuso la segunda y última derrota liguera hasta ahora del equipo de Ernesto Valverde. La primera fue en Leganés, 2-1. Desde entonces, el Barça no ha perdido en esta competición y los de Quique Setién quieren tener el privilegio de ser el único equipo que esta temporada pueda decir que le ha ganado los 2 partidos de este torneo al conjunto culé. Tras clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones, el cuadro culé retoma el pulso a la Liga Santander visitando el Benito Villamarín, donde intentará encadenar su 5ª victoria consecutiva en la competición y consolidarse en el liderato. El conjunto azulgrana, que ya sabe que se medirá al Manchester United en los cuartos de la Champions tras golear este miércoles al Lyon en el Camp Nou, 5-1, volverá a ponerse a prueba en la competición nacional, esta vez, frente al Betis de Quique Setién. Del Villamarín, los azulgranas han salido invictos en sus últimas 6 visitas y ahora buscarán un nuevo triunfo que les permita alejarse de su inmediato perseguidor, el Atlético de Madrid, que cayó ante el Athletic de Bilbao por 2-0 y está a 7 puntos. El Real Madrid, con la victoria sobre el Celta por 2-0, se puso a 9. Para medirse a los locales, el técnico del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde, no podrá contar con los lesionados Thomas Vermaelen, Rafinha Alcántara y Ousmane Dembélé, quien se lesionó ante el cuadro lyonés y que estará entre 3 y 4 semanas de baja por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Tras el esfuerzo de Champions, Valverde hará varios cambios en el 11. Clement Lenglet podría dejar su puesto en el eje de la zaga a su compatriota Samuel Umtiti. Nelson Semedo reemplazar a Sergi Roberto en el lateral derecho y Arturo Vidal como volante. La única línea que en principio no presentará cambios será el tridente ofensivo, en el que Philippe Coutinho repetirá como acompañante de Leo Messi y Luis Suárez. Posibles formaciones: Betis, Pau López, Joaquín, Mandy, Bartra, Sidney, Tello, Canales, Lo Celso, William Carvalho, Guardado, Jesse. Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Coutinho, Luis Suárez. Hora: las 19:45 GMT abrir paréntesis. Las 16:45 ARG, Uruchi las 13:45 MEX las 14:45 per Col Televisión. 610/1610 HD Direct PS. PORTS Estadio. Benito Villamarín árbitro. Ricardo de Burgos Bengoechea, Comité Vasco. Posiciones: